Amante Padre, Señor, te bendecimos, te alabamos por tu gran fidelidad. Gracias porque nos deleitamos en los testimonios, en las maravillas que tú haces en medio de tu pueblo. Y en esta hora, Señor, queremos considerar seriamente tu palabra, meditar en ella, ser afectados por ella, transformados, de manera que seamos conformados a la imagen de Cristo. A ti te damos la gloria y la alabanza y dependemos de tu poder y de tu grandeza en Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. Cuando escuchaba los testimonios de los diferentes hermanos y me ponía a considerar las pláticas que suelo tener o que participo de algún modo, por ejemplo, en mi trabajo o en la escuela, me ponía a pensar en las trivialidades que se hablan. Por ejemplo, los lunes, normalmente, si son pláticas entre hombres, pues son de deportes, ¿verdad? ¿Y qué sucedió? ¿Y cómo le fue a mi equipo? ¿Y cómo esto? ¿Y cómo el otro? Entre semanas son las balaceras y todas las cosas que pasan en la ciudad. Cuando llego a la escuela, hablan del nuevo iPhone, la nueva generación que salió, las nuevas ventajas que tiene, la conectividad, puras pláticas vanas. Pero cuando uno mira la bendición que es congregarse, por eso dice la palabra de Dios que cuán bueno, dice, y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, uno ve la edificación, ¿verdad? Yo, por ejemplo, no había escuchado el testimonio de nuestro hermano Moisés con respecto a Laura, o si lo he escuchado, pues ya se me había olvidado. La cuestión es de que es maravilloso ver cómo Dios obra, cómo Dios en su misericordia alcanza personas y cómo constantemente está trabajando en nuestras vidas, en el caso de Él para salvación, para los que ya somos cristianos, para crecer y madurar espiritualmente. Y hermanos, en el día de hoy, pensando en qué tema compartir hace algunas semanas, pues a lo mejor algunos me conocen por el hermano que le gusta la escatología, o que le gusta mucho la doctrina, que pues es algo que sí me gusta, ¿verdad? Lo voy a reconocer. Dije, hoy voy a tocar un tema que no he tocado mucho, pero que si está en la Biblia y si es sumamente importante hay que tocarlo. Y quería hablarles precisamente del amor, así se titula esta meditación, el amor según Dios. El amor según Dios. ¿Qué definición tenemos en el mundo de lo que es el amor? Cuando uno piensa en la definición, por ejemplo, que ofrece la Real Academia Española, uno se da cuenta lo defectuoso o lo defectuosa de esta definición y lo apartado que está del propósito de Dios. Fíjense la definición que encontré. Dice, amor es un sentimiento intenso del ser humano que partiendo de su propia insuficiencia necesita y busca el encuentro y unión con otro ser. ¿Se dan cuenta cómo representan al amor como un sentimiento? Ahora que en la escuela estoy viendo mercadotecnia, me doy cuenta cómo funciona mucho de la publicidad y cómo al final de cuentas lo que se busca, más que la parte racional, es la parte emocional. Porque si emocionalmente cautivan a alguien, ya lo atraparon, ¿verdad? Y ya lo tienen, y va, nace deseo y compra. Entonces toda esa maquinaria y herramientas que ofrece la mercadotecnia va dirigida a eso, ¿verdad? Despertar el sentimiento. Y lo tremendo de esto es que el sentimiento un día está y el otro día no está. A veces nos levantamos haciendo bromas, siendo juguetones, y otro día a lo mejor no tenemos muchas ganas. Y particularmente los hermanos que son serios, si me quieren incluir en el cómo, incluyan. Cuando los ven bromear, uno dice, pues, ¿qué le pasó, verdad? Pues no es lo tuyo, ¿verdad? Y aún así los que son muy bromistas de repente andan muy apagaditos y decimos, algo le pasó, ¿verdad? Porque ya sabemos cómo fluctuamos en nuestro ánimo. Entonces, si el amor es un sentimiento, eso explica por qué en México cada vez se divorcian más personas. Porque el porcentaje de personas que se casan no llegan a los 5 años y ya están divorciados en un porcentaje importante. Eso demuestra por qué las personas dicen, es que ya no lo amo, es que ya no la amo, es que ya se acabó el amor. ¿Ya se acabó el amor? Pues yo no podía entender eso. Pues sí, porque es un sentimiento. Entonces el sentimiento se va y se apaga. Mientras está la novedad, mientras está la experiencia nueva, todo está bien.
Pero vamos a ver lo que dice la palabra de Dios respecto al verdadero amor. Primeramente, antes de entrar de lleno en el pasaje que vamos a considerar de primera carta de Juan, capítulo 3, quisiera que viéramos algunas características que se encuentran allá en 1 Corintios, capítulo 13, versos 3 al 7. Pero no solamente quisiera leerlo ni hacer una explicación prolongada, sino que quisiera que viéramos cómo se describe los atributos del amor, tanto en sentido positivo como en sentido negativo. Cuando digo positivo es que dice el amor es así. Cuando digo en sentido negativo es el amor no es. Estos contrastes nos ayudan a comprender mejor y así está, de hecho, en la palabra de Dios. En primer lugar, puesto en sentido positivo, dice el amor es paciente. Es decir, no se desespera rápidamente con las fallas y carencias de los demás. No se desespera rápidamente con las fallas y carencias de los demás. Es bondadoso. Puesto en otras palabras, tiene una actitud amable. No una actitud agresiva, no una actitud de descalificar, de hacer ver mal a los demás, sino tiene una actitud amable. Ahora el amor, puesto en un sentido negativo, dice el amor no es envidioso. Buscando la antítesis de esta expresión sería nos gozamos con los éxitos, con las bendiciones de los demás. Nos da gusto que Dios bendiga a otros hermanos. Y no debemos preguntarnos, bueno, ¿por qué a él sí y por qué a mí no? Debemos estar agradecidos con Dios y decir, pues gracias a Dios por la vida de tal o cual hermano que Dios lo bendijo de esta manera. Eso sería puesto en sentido contrario. El amor no es jactancioso. ¿Qué es una persona jactanciosa? Aquella que se siente y piensa que es superior a los demás y ve a los demás hacia abajo. De hecho, esto era uno de los pecados principales de los fariseos. Dice la Escritura que cuando veían a Jesús, la palabra griega que usan ahí es que alzaban los ojos, es decir, lo miraban así. Decían, pobre Galileo. Imagínense. Miserables de ellos, ¿verdad? Que pensaban así porque no saben ante quién estaban. Entonces dice, el amor no es jactancioso, es decir, no se muestra superior a los demás, sino que es humilde. Es humilde. Todos, hermanos, podemos aprender de todos. Yo sigo aprendiendo de los niños. En su simpleza y su sinceridad entienden a veces conceptos, principios de la palabra de Dios mejor que nosotros, que a veces tenemos prejuicios que vamos arrastrando en nuestro bagaje de la vida. No es orgulloso, es decir, no tiene vanidad. La palabra vanidad se pudiera traducir, o el significado literal es algo que es como paja, no tiene peso, no tiene valor. La persona vanidosa se preocupa por aquellas cosas externas que tienen que ver con el prestigio, la apariencia, las posiciones. No se comporta con rudeza, es decir, no es grosero. Así que nosotros no podemos decir, principalmente los hombres, que a veces tuvimos formaciones pues duras. Yo recuerdo que pues algunas de las expresiones que usaba, no sé, mi mamá o las tías, no hombre, si los trataron como nos trataban los abuelos y ya nos platicaban, ¿verdad? Pero pues a veces nosotros no hacemos quizás esas cosas, pero nuestra forma de hablar es áspera, es tosca, es dura y podemos afectar particularmente a los niños, pero a otros hermanos también, ofenderlos con nuestro trato, a veces decir una expresión sarcástica con el fin de dañarlo, de sojarlo, de ridiculizar a la persona. Eso no tiene cabida en el verdadero amor. Dice, el amor no es egoísta. La antítesis sería que está dispuesto a dar de lo que Dios le ha dado, que está dispuesto a compartir, que está dispuesto a conceder parte de las bendiciones que ha recibido. Dice, no se enoja fácilmente, es decir, muestra templanza. La palabra de Dios tiene versículos muy específicos, ¿verdad?, para esos asuntos. Por ejemplo, Proverbios 14:17 dice que el que fácilmente se enoja
hará locuras y el hombre perverso será aborrecido. Y en el 14:29 dice que el que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente en espíritu enaltece a la necedad. Le pone un altar a la necedad. No guarda rencor. Yo creo que si hay algo que causa mucho daño en las relaciones humanas, en las familias, en las amistades y particularmente en la iglesia, es guardar rencor. Pensar que ninguno de nosotros va a ofender nunca es tan absurdo como creer en Santa Claus. Espero que no haya niños, ¿verdad? Porque somos muy exigentes con los demás, ¿verdad? Esperamos perfección. Yo espero que el pastor no se equivoque, porque es el pastor. Y si él predicó tan bonito, cada palabra, cada acción, cada cosa que haga tiene que ser perfecta. ¿Y nosotros? ¿Cuál es nuestro estándar? ¿No debe ser Jesucristo? ¿Qué acaso la demanda de Jesús no fue: sean perfectos como vuestro Padre celestial es perfecto? ¿Se dan cuenta que nadie puede alcanzar esa medida? Tampoco es una licencia para decir, bueno, voy a desquitarme con todos. No, lo que quiere decir es que nosotros, cuando tengamos fricciones, malentendidos, conflictos, no guardemos rencor. No guardemos rencor. Desechemos esos pensamientos carnales. Debemos estar dispuestos a perdonarnos cuando nos ofenden y seguir el proceso de restauración que está en Mateo 18, los versículos 15 al 22. No los vamos a ver, usted lo puede leer, y yo creo que es algo que se ha predicado mucho y que la mayoría de nosotros quizás no lo sepamos, y si tuviéramos un examen sacaríamos 10, pero ¿cuántos lo aplicamos? No, ya Josué, no me gustó cómo me habló. Pues ya no le voy a hacer caso, cuando me hable me voy a hacer por un lado. No, aquella hermana no puedo trabajar, no, aquella hermana, no hombre, póngame con quien quieran, pero menos con aquella hermana. Con el hermano trabajo muy bien, con este otro, no tanto, pastor. Y el pobre pastor anda viendo, pues a ver cómo le hace, a ver cómo les pone a trabajar a las ovejas. Y no se dan cuenta que a lo mejor las dos ovejas están chuecas de la misma pata, ¿verdad? Pero ellas quieren estar bien. Pero si nosotros aplicáramos este principio, hermanos, si algo se llevan de la predicación, llévense esto. Si dice usted, no, hermano, ¿saben qué? Hoy no quiero escucharlo mucho. Bueno, llévese este principio, aplíquelo y verá cómo nuestras relaciones, cómo nuestra vida y cómo nuestro crecimiento espiritual se dispara. Aplicando este principio de Mateo 18. Dice, el amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Tenemos que tener un sentido de justicia en nuestra vida. No debemos ser indiferentes ante la injusticia. No debemos pensar qué bien que le pasó aquel mal a aquella persona, porque eso es diabólico. Al contrario, uno debe sentir carga, debe sentir preocupación, no sentir indiferencia ante la necesidad. Ahora, el amor, los últimos atributos puestos en un sentido positivo, dice todo lo disculpa, todo lo cree. Yo por más que busqué y me gusta indagar, crean que me gusta meterme en diccionarios y entender qué fue lo que quiso decir el apóstol Pablo cuando dice todo lo cree, pues encontraba que muchos de los que leí teólogos pues le sacaban la vuelta. Entonces dije, no, si ellos le sacan la vuelta, pues quiere decir que yo también, a lo mejor me debo hacer de ladito. Pero yo les voy a dar una interpretación simple. Todo lo cree no habla de no usar nuestro razonamiento, no habla de dejar la palabra de Dios a un lado para adoptar filosofías, tradiciones, doctrinas, no se refiere a eso. Se refiere a que tiene una disposición del corazón a esperar lo mejor de los demás. Si le gusta, apúntele, si no, pues hágalo a un lado, ¿verdad? Una disposición. Pero tenemos una predisposición a ver lo malo, lo negativo. No, es que, no, el hermano Marco no, ese sí, el hermano César, no, pues ese sí. Y ya los catalogamos. Tengamos una disposición del corazón a ver lo mejor de los demás. Hermanos, ahora sí vamos teniendo esta base de lo que es el amor, descartando esas ideas del mundo que es un sentimiento. Vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios acerca del amor. Primeramente partimos ahí en Juan capítulo 3, que estamos considerando el versículo 11, primera carta de Juan capítulo 3, versículo 11. Dice, este es el mensaje
que han oído desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. Sabemos que el mandamiento, el primer mandamiento que Dios le dio a Moisés para el pueblo de Israel, fue el de amarás a tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Ese es el primer mandamiento. Y el segundo es similar, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo nos amamos a nosotros en condiciones normales? Pues queremos lo mejor, ¿o no? Queremos estar bien. Si estamos enfermos, queremos que nos atiendan. Si tenemos hambre, queremos comer. Le damos a nuestro cuerpo lo que necesita. Lo cuidamos, lo mantenemos. Si nos sentimos mal, vamos con el doctor y estamos ansiosos, estamos preocupados por nuestra salud. Bueno, dice la palabra de Dios, es de esa manera, mínimo, dice, ámense. Pero fíjense lo que dijo Jesús allá en Juan, capítulo 13, es el Evangelio, obviamente. Cómo Jesús veía que sus discípulos tenían problemas, hermanos. Por eso no nos sorprende que a veces en las iglesias ocurran problemas. Por eso no nos sorprende que Dios constantemente tenga que trabajar con nosotros, porque tenemos una inclinación al pecado. Los discípulos estaban, sobre todo los líderes, en constante lucha, ¿verdad? Ya me imagino yo a Juan, a Jacobo, a Pedro, pues cada quien reclamando, ¿verdad? Juan, pues yo soy hijo de Zebedeo, un hombre prominente, pues yo tengo prestigio. Pedro, no, pues yo soy el que me atrevo a hacer todas las cosas, ustedes siempre andan ahí haciéndose para atrás. Y Jacobo, Juan, yo soy tu hermano mayor, entonces yo tengo preeminencia sobre ti. Y discutían. Y cuando Jesús lo estaba preparando para su partida, ellos estaban peleando a ver quién se quedaba con la posición de Jesús. Esos eran con los que tenía que lidiar Jesús. Se diferencian mucho de nosotros. A lo mejor no todos batallamos con eso, pero batallamos con otras cosas, ¿verdad? Por eso dice el Señor ahí en el 34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. ¿Por qué dice un mandamiento nuevo, hermanos? Pues que no dice la palabra de Dios que amemos a nuestro prójimo como nosotros mismos. Bueno, dice Dios, les voy a dar otro estándar más alto. Dice Jesús, ámense como yo os he amado, incondicionalmente. Imagínense, pónganse por un momento en los zapatos de Jesús. Yo sé que es difícil o imposible, ¿verdad? Porque todos sus pensamientos son santos, justos, rectos. Pero imagínense Jesús, cómo desde que creció, desde que era un niño, pónganse a ver esto, cómo sus hermanos hacían maldades como nosotros hicimos. Y Jesús hacía lo correcto todo el tiempo. Yo pienso que sus hermanos le tenían cierta tirria a Jesús, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a él nunca lo regañaban. Porque cuando no sabían algo, Jesús los explicaba. Siempre hacía lo recto, siempre hacía lo correcto. Todos no se vestían aún. Jesús ya estaba vestido, ya estaba listo, ya estaba preparado. Tenían que repasar, no sé, el Shema y aprenderse de memoria. No, hombre, ya Jesús te lo decía en arameo, en griego y en que le pusieras. Fue creciendo y toda su conducta perfecta. Los muebles que fabricaba, si fabricó muebles, todos bien entregaditos, nada de astelladuras, nada de mal barnizados, todo bien acabado, todo bien hecho. Todo lo que hacía Jesús era recto y tuvo que soportar a todos esos pecadores toda la vida. Por eso en una ocasión cuando los discípulos no pudieron echar fuera un demonio, dijo, ¿hasta cuándo os he de soportar? Pero ¿saben por qué lo soportó? Por amor. Imagínense, sus mejores amigos, la noche que Jesús fue entregado, les dijo, vénganse y oren conmigo un rato. Se quedaron dormidos. Esos eran los mejores amigos. ¿Qué hacemos nosotros cuando un amigo nos falla? No, pues nos enojamos. No, pues yo te necesitaba, o ya para qué, o ya no le vuelvo a hablar, yo le hablé y no vino a ayudarme. Y el rencor, el resentimiento. Y ya Jesús en su misericordia le dice, ya descansen, ya llegó la hora. O sea, los pudo haber reprendido duramente, pero no lo hizo el Señor. Y la muestra suprema, y lo vamos a ver más adelante, es que Él entregó su vida por nosotros, por amor.
Por eso dice, ahora es el nuevo mandamiento, es el estándar. El estándar de antes es, ámense como ustedes se quieren a sí mismos. No, ahora es, ámense según la manera en que yo los he amado. Jesús dijo respecto al más grande mandamiento, allá en Mateo 22, 34 al 40, cuando los fariseos lo quisieron tentar, dijo el Señor, el más grande mandamiento es ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este, ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos se dependen toda la ley y los profetas. Ese era como estaba escrito en la ley de Moisés, pero el mandamiento nuevo que da Jesús supera el primero, el que nos amemos como a nosotros mismos. Ahora, si notan, Juan tiene un estilo muy peculiar de escribir, particularmente esta primera carta es muy peculiar porque retoma varios temas durante el desarrollo de la epístola. Por ejemplo, el amor lo toca una y otra vez, toca el odio una y otra vez, toca estar en el verdadero diferentes ocasiones y está reforzando, pero cada vez que presenta el concepto, lo presenta con una idea fresca, con algo que no había explicado antes, de manera que en nuestra mente se empieza a formar un concepto apropiado de lo que es el amor, de lo que el odio produce. Dice allá en el versículos 12 y 13, no seamos como Caín, que por ser del maligno asesinó a su hermano. Dice, ¿por qué lo hizo? Porque sus propias obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos, no se extrañen si el mundo los odia. De hecho, lo voy a poner en otro sentido. Cuando usted diga que es cristiano y todo el mundo, ateos incluyendo, le aplaudan y hablen puras cosas buenas de usted o de ti, algo está mal. Algo está mal. Por eso yo de esos predicadores que escucho que hasta los políticos hablan bien de ellos, digo, ay, aquí hay algo raro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ¿qué dice la Escritura? Que cuando el pecado de las personas es expuesto, las personas van a sentir odio, rencor por los hijos de Dios. Esto es algo que ha marcado la historia del cristianismo y si no, permítanme hacer un pequeño resumen. Desde los apóstoles, cuando fueron perseguidos, cuando Herodes mata al primer apóstol, a Jacobo, después de ahí viene Nerón, viene Domiciano, persecuciones brutales contra los cristianos. En el siglo IV se instituye como religión oficial, Constantino instituye como religión oficial el cristianismo. Es ahí donde se corrompe, inicia el catolicismo. Tenemos tiempo de oscuridad. Cualquiera que se rebelara y de alguna manera no estuviera de acuerdo con la Iglesia Católica o enseñara la Biblia abiertamente, era asesinado. Asesinaron a muchos, hubo muchos mártires. Y luego en el siglo XVI tenemos a Martín Lutero, que Dios lo usa para traducir la Biblia al alemán. Viene la Reforma y la Iglesia Católica responde con la Contrarreforma y viene lo que conocemos como la Santa Inquisición, donde asesinan pueblos enteros, los masacran, asesinan a cualquiera que se atreviera a predicar el Evangelio abiertamente. Y luego en las diferentes eras encontramos, por ejemplo, el comunismo, cómo asesinaba a los cristianos sistemáticamente. En muchos países todavía está prohibido predicar el Evangelio, sobre todo en aquellos países socialistas o comunistas, como Corea del Norte, como la misma China, otros países donde el Islam domina, también persiguen a los cristianos y los asesinan. En el sur de nuestro país encontramos que en Chiapas, en Guerrero, yo he conocido personas de Guerrero que salieron huyendo por su fe, que los despojaron de sus casas, que los asesinaron a sus familiares. Yo conocí testimonio de una señora que aseaba ahí en la fábrica, que a ellos, junto con su pastor, les pusieron un arma en la cabeza y los iban a asesinar, los iban a matar por creer en Cristo, porque estaban afectando la economía del pueblo, que dependía de vender ídolos, que dependía de vender veladoras, que dependía de las fiestas paganas que celebraban. Pero ellos no lo celebraban, sino que predicaban el Evangelio y sus vidas estaban en riesgo. Entonces nos damos cuenta que el verdadero cristiano no va a ser monedita de oro.
Cuando uno vive una vida santa y agradable a Dios, va a haber quienes lo rechacen, porque no pueden tolerar la verdad, ni pueden tolerar que ellos estén en pecado. Ahora, hermanos, quizás ninguno de nosotros, o quizás algunos sí, no lo sé, lleguemos al punto de odiar como Caín odió a Abel. Que tanto fue su odio que buscó la oportunidad para matarlo y lo logró, y lo hizo con saña, con cobardía, con traición, con todas las agravantes de la ley, lo hizo Caín. A lo mejor nosotros digamos, no, yo no voy a matar a ningún hermano. Pero ¿cuántas veces no guardamos resentimientos velados? ¿Cuántas veces no murmuramos, no hacemos comentarios despectivos hacia otro hermano y causamos daño y hacemos que el amor se empiece a enfriar? Déjeme darle una pauta que el apóstol Pablo da y que a mí en lo personal me ha ayudado mucho en momentos donde tengo sentimientos o tengo pensamientos que no le agradan a Dios en este sentido. Dice la palabra de Dios en Colosenses 3, 12 al 14. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo con vosotros. Cuando nosotros pecamos y le fallamos a Dios, vamos y clamamos y decimos, Señor, perdóname, límpiame. Y particularmente cuando cometemos el mismo pecado que estamos batallando, ¿verdad? Y queremos tener la convicción de que Dios nos perdonó. Y queremos sentir esa paz y reclamamos textos y nos aprendemos textos y decimos, no, nuestros pecados están en el occidente, así los alejó Dios, los puso en el fondo del mar. Pero cuando se trata de perdonar al hermano, ese no, ¿verdad? Porque ya van 3, dice que me ha hecho. Y la misma persona. Pero que no nos da la pauta la palabra de Dios, que si alguno tuviere queja contra otro. Tiene 2 opciones en términos generales. O lo deja pasar y permite que Dios sane su corazón, o va y habla con ese hermano o esa hermana, buscando restaurar la relación, buscando que haya perdón, que haya sanidad, y siga los pasos que dice Mateo. No, pero queremos hacer las cosas a nuestra manera. Ahí andamos buscando nuestras formas, nuestras ideas. Y si él no me da el consejo que quiero, me voy con este, me voy con este, me voy con esto. Si no, me voy de la iglesia y se acabó el asunto. Y ya. Pero ¿estamos siguiendo los principios bíblicos? ¿Se está siguiendo lo que Jesús dijo que se hiciera? ¿A poco Jesús dijo, cuando tengan problemas, sepárense, váyanse, divídanse, destrúyanse unos a otros? No. Dice, arreglen sus conflictos en amor, restauren sus relaciones, crezcan espiritualmente. Nosotros a los niños, ¿cómo les decimos? Yo, por ejemplo, ahora que ya aumentó el bullicio en la casa y los conflictos y toda la cosa, ¿cómo les dice uno? Son hermanos. O sea, tienen que quererse, los hermanos se protegen. Y es como si fuera un flashback, así como los partidos de béisbol, ¿verdad? Me regresa cuando yo tenía esa edad. ¿A poco yo hacía caso a mi mamá cuando me decía eso? Mi mamá decía, sí, mamá, ya se volteaba y dale otra vez. Pero hermanos, si nosotros, si les decimos a los niños, y queremos que nuestros hijos no se peleen, que se procuren, ¿no dicen las mamás? Procúrense, hijitos, procúrense, y está bien todo eso. Pero nosotros nos procuramos, nosotros estamos dispuestos a perdonar, estamos dispuestos a no ser tan severos con las fallas de los demás. Pues dice la palabra de Dios que este debe ser el tenor, debe ser el espíritu con el cual nosotros debemos tratar los conflictos, ¿verdad? Perdonarnos, dice, ¿cómo? ¿Cómo voy a perdonar a aquel hermano que me dejó en ridículo o a aquel hermano que habló mal de mí? Pues como Cristo te perdonó. Dice que anuló el acta de los decretos, es decir, el veredicto final que nos declaraba culpables, lo canceló Jesús en la cruz del Calvario. Así o más. Pues ahí está, hermanos, está el estándar bien alto, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es la prueba segura de que una persona
ha pasado de muerte a vida. Cuando yo en lo personal no tenía a Cristo, yo era campeón del odio. Y los que me conocen desde niño sabían que algo me caracterizaba por guardar rencor, pero de ese odio jarocho, ¿verdad? Como dicen. Por años podía durar. Y si tenía que abstenerme de cosas, me abstenía con tal de mantener ese rencor. Tremendo, ¿verdad? Y uno dice, no, es que yo he escuchado predicaciones y yo respeto, ¿verdad? Sin embargo, no está muy bíblico el asunto cuando dice, es que te haces daño a ti mismo, es como un ácido que te carcome. La Biblia no dice eso, hermano. La Biblia dice, es pecado y se acabó. Así dice la Biblia, es pecado. Y si usted y yo nos ponemos a pensar en los beneficios de no guardar rencor, pues nos quedamos bien cortitos. Pero si nos ponemos a pensar que cuando nosotros tenemos odio, rencor, pues lo que estamos haciendo es estamos pecando contra Dios. ¿Qué no dice el Padre nuestro? Perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores, a los que nos ofenden. De hecho es una condicionante, porque dice Jesús, si ustedes no perdonan, yo no los voy a perdonar. ¿Qué nos hace creer que podemos andar por la vida enojados, molestos con los hermanos y que Dios nos va a perdonar? Ay, sí, porque Dios es muy misericordioso, pero Dios estableció su palabra. Y aquí lo dice que nos debemos amar y perdonar. La prueba segura, dice el versículos 14 y 15, nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos a nuestros hermanos. Yo cuando meditaba en esto me decía, bueno, sí, pero la prueba definitiva, ¿qué acaso no es la santidad? ¿No es una vida transformada? Sí. Pero yo no puedo decir que estoy transformado y que estoy en santidad si no amo. Esta es una característica que distingue a los cristianos, que los debe distinguir, pero si alguien todavía practica estas actitudes de odio, de rencor, de murmuración, necesitaría revisar su vida si realmente tiene a Cristo en su corazón, porque aquí dice, nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos a nuestros hermanos. El que no ama, permanece, dice, en muerte. Todo el que odia a su hermano, dice, es un asesino. Y ustedes saben que ningún asesino permanece la vida eterna. Jesús allá en Mateo 5, en el Sermón del Monte, versículos 20 al 22, confronta a los judíos y a los líderes entre ellos. Y el Señor les dice, oíste que fue dicho, no matarás. Pero yo digo que cualquiera que llama a su hermano fatuo, necio, dice, es culpable de juicio. Cuando dice, oíste que fue dicho, la Biblia, hermanos, nos enseña en el 6º mandamiento, o nos manda a no matar, ¿verdad? Dice, no matarás. Pero ¿saben qué hacían los líderes religiosos? Decían, mientras no te mate, te puedo odiar con todas mis fuerzas. Tremendo. Eso significaba aislarte, aplicarte la ley del hielo, repudiarte, hablar mal de ti, condenarte públicamente mientras no te mate. Por eso dije, oíste que fue dicho no matarás. Es decir, los fariseos les enseñaron que mientras no maten, no hay problema. Tú puedes odiar todo lo que tú quieras, pero Jesús dice, pero el asunto es interno. Si tú en tu corazón tienes odio, tienes rencor, tú eres un asesino. Eso dice la Escritura y es un término bien fuerte. Es una expresión lapidaria. Por eso nosotros es muy importante que atendamos esos asuntos y que no los dejemos. Cuarto punto, el amor fielmente representado, versículo 16. En esto conocemos lo que es el amor, en que Jesucristo entregó su vida por nosotros, así también nosotros debemos entregar la vida por nuestros hermanos. Ahí está la medida perfecta, hermanos. ¿Por qué Cristo tenía que venir en medio de un pueblo incrédulo? Imagínense estar lidiando con los 12 apóstoles, con un traidor todos los días, con 11 hombres que estaban preocupados por preeminencia, que estaban preocupados por sus conflictos, personas incrédulas en muchos casos, ciertamente tenían una fe salvadora, pero eran personas con muchos defectos. Tener que lidiar con ellos como con niños, constantemente enseñándoles, ministrándoles, explicándoles lo mismo, y luego iba y la gente malentendía sus intenciones, alimentó una multitud, luego la multitud lo quería hacer rey,
cuando no entendían que Él era el pan de vida, que si creían en Él iban a ser salvos, iban a ser saciados. Luchar constantemente con esto, con fariseos necios que se creían superiores a Dios. Y aún cuando estaba en el momento clímax de su ministerio, cuando estaba en el Getsemaní, y que Él le pedía al Padre, si fuese posible, haz pasar de mí esta copa, para no pasar por todo lo que tenía que pasar en términos de que el Padre le diera la espalda en la cruz del Calvario. Jesús, por amor, se entregó a nosotros. No hay ningún amor, ni el amor de nuestras madres siquiera se aproxima al amor tan sublime, tan extraordinario, que no hay estándar. De hecho, por eso la Escritura no da una medida. Por eso Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito. Quizá la traducción más apropiada sería la manera en que podemos ver manifestado el amor de Dios es a través de la muerte de su Hijo por nosotros. No lo puedes medir. ¿Quién puede medir el universo? ¿Quién puede contener en un recipiente la grandeza del universo? El que lo pueda hacer puede entender la grandeza del amor de Dios manifestado en el sacrificio de Cristo. ¿Qué no dice Romanos 5:8? Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Se entregó a sí mismo. Dice que el que no conoció pecado se hizo pecado por nosotros. No se volvió pecador, sino que recibió toda la ira de Dios a causa de nuestros pecados. Isaías 53, 3-7 nos describe cómo Jesús literalmente soportó lo que ninguno de nosotros hubiera sido capaz de soportar por amor a otro. Especialmente si hablamos de pecadores. Dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz cayó sobre Él, dice la Escritura, hermanos. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. El Señor fue vituperiado, fue maldecido, fue humillado, fue avergonzado públicamente. ¿Por qué tendría que hacerlo? ¿Por qué tenía que morir por una humanidad pecadora, rebelde, contumaz? ¿Por qué lo tenía que hacer? Lo hizo por amor. Por eso no hay forma más fiel de representar el amor de Dios si no es a través del sacrificio de Jesús. Ahora, el amor finalmente, hermanos, se tiene que manifestar en acciones prácticas. Yo sé que es necesario decirnos que nos estimamos, que nos amamos, que nos apreciamos, que nos preocupamos unos por otros. ¿A quién no le gusta que llegue un hermano y le diga, hermano, he estado orando por usted? Pues por supuesto, ¿verdad? O la quiero mucho, hermana, o lo quiero mucho, hermano. Son palabras que de verdad alientan, dan vida, dan ánimo. Sin embargo, el amor en su máxima expresión, en términos humanos, se manifiesta a través de acciones. Dicen 17 y 18 de 1 Juan 3, si alguien que posee bienes materiales ve que su hermano está pasando necesidad y no tiene compasión de él, ¿cómo se puede decir que el amor de Dios habita en él o en ella? Queridos hijos, no amemos de palabra ni de labios para afuera, o de lengua, ¿verdad? Dice la Reina Valera, sino con hechos. Sino con hechos, dice, y de verdad, es decir, con toda sinceridad, no buscando que nos vean, no buscando, mira, yo fui no buscando eso, sino hacerlo por amor. Ahora, este asunto es bien interesante porque quizás algunos esperan, bueno, como estamos bien contaminados con el concepto de amor, que es un sentimiento, yo soy bien sincero, o bien sincera, si no lo siento, no lo voy a hacer. Pues qué bíblico te oíste. ¿Verdad que no se oye bíblico? Se oye más bíblico decir y más honesto decir, a veces, ¿verdad? Nos pasa, no tengo ganas, pero como Dios me manda, voy a hacerlo y lo voy a hacer de corazón. Y ya cuando uno está ahí, hermano, no, hombre, disfruta, ¿verdad? Ese tiempo, ese compañerismo. Yo les voy a ser franco, hermano, a veces, cuando he tenido que ir a predicar a algún lugar, a veces ando bien cansado, a veces ando presionado,
Pero digo, ¿sabes qué, Señor? Esta hora te la voy a entregar a ti y lo voy a hacer con un corazón dispuesto. Hermano, uno es bendecido. Y después cuando sale, yo oro y digo, ¿sabes qué, Señor? Pues perdóname por haber tenido ese pensamiento. Porque seamos honestos, batallamos. No siempre tenemos una disposición al 100%. Si no, pregúntenle a Jonás. Si no, pregúntenle a los apóstoles. Cuando Jesús le dice, vamos a ir a Jerusalén, dice Tomás, sí, Señor, vayamos y muramos. No querían ir. No querían ir. Pero nosotros, si hacemos la voluntad de Dios, vamos a ser bendecidos. Hacer estas acciones. No solamente pensarlas y decir, bueno, le voy a hablar al hermano. Y sí, voy a ir, a ver cuándo voy. Y si le damos largas, pues ya no vamos. Ahora fíjense lo interesante, la palabra que se traduce como compasión es una palabra griega que significa intestinos o vísceras. Los paganos decían que en los intestinos o vísceras residían los sentimientos más violentos o más fuertes, el odio o el amor apasionado. Pero los hebreos tenían otro concepto. Les expliqué esa definición por si la buscan en internet y dicen, esto dice y el hermano dijo otra cosa. Los hebreos creían que las vísceras eran el asiento, ahorita les voy a decir de qué cosas. Dice que ellos creían que era el asiento del afecto tierno, de la amabilidad, de la benevolencia y la compasión. Ocasionalmente nosotros hemos experimentado esa sensación, ¿verdad? Vemos a alguien en necesidad y decimos, se me hizo de tripas el corazón. No sé qué tiene que ver el corazón, pero así decimos. Porque sentimos algo aquí. Dice, hermano, entonces sí es un sentimiento. No, no es un sentimiento. Puede venir el sentimiento, pero si no viene, usted como quiera hágalo, lo que tiene que hacer, ¿verdad? Porque si se espera que venga el sentimiento, pues a lo mejor no llega. Entonces dice que si alguien mira a otra persona en necesidad, cualquier necesidad, puede ser una palabra de aliento, puede ser una acción que implique ayudarle en algo, qué sé yo, escuchar a la persona, ministrarle. Hermanos, yo creo que somos inteligentes, Dios nos ha dado discernimiento como para entender que aplica en muchas áreas y en muchas cosas que nosotros podemos ministrar a otros. La Biblia en diferentes pasajes nos enseña que el verdadero amor, el que proviene de Dios, se caracteriza por ser sacrificial. Por el tiempo no vamos a ver los versículos que tenía aquí, nada más los voy a mencionar rápido. Primero de Timoteo capítulo 6, versos 17 al 19 nos habla que los ricos de este mundo dice que sean ricos, pero en buenas obras. Y que las hagan con sinceridad, por amor a los hermanos. También Hebreos 13, 16, que no nos olvidemos, dice, de la ayuda mutua. Que nos estemos ayudando, que nos estemos ministrando, que nos estemos compartiendo. Fíjense, yo tuve una experiencia muy bonita ¿cuándo fue? El viernes pasado. Se acerca un hermano y me dice, oye, brother, yo te quiero decir algo. No, pues sí, dime. Ya cuando nos dicen así, ya uno como que se prepara, ¿verdad? A ver qué viene. Y me dicen, yo te he visto pues un poco cansado, te he visto así como estresado. Y si tienes un tic en tu cara, que yo te lo conozco, dice. Pero antes lo hacías de vez en cuando, ahora te lo he visto muy seguido, dice. A mí se me hace que andas agotado. Yo te lo digo en el amor de Cristo para que pues te tranquilices, ¿verdad? No, pues te lo agradezco, hermano. También eso ayuda, hermanos. También eso es una muestra de amor porque se preocupa uno por el otro. Y así debemos practicar el amor entre nosotros, el cuidarnos, el protegernos, el tomar acciones en nuestras vidas. Por eso la clase de amor con la que debemos amarnos queda verdaderamente representada en acciones sinceras y no solo en palabras y buenos deseos. Ya para terminar, último punto, quisiera darles un ejemplo práctico que encontramos en la Biblia de cómo Dios transforma a aquellas personas que a lo mejor nos sentimos o se sienten incapaces de manifestar ese amor por los demás. ¿Recuerdan a Juan y a Jacobo? Dice la Escritura allá en Lucas 9, 51 a 56, que cuando Jesús ya se aproximaba a entregar su vida en Jerusalén, iba de Galilea. El camino más corto para ir a Jerusalén era a través de Samaria, pero ya sabemos que los samaritanos y los judíos no se veían. Ya sabemos que en Samaria se caracterizaba por una religión ahí contaminada entre judaísmo, paganismo. No vamos a hablar de historia, el asunto es que tenían pleito casado. Y si un samaritano se enteraba que un judío nada más iba a pasar por ahí para ir a Jerusalén, le hacía la vida de cuadritos. Entonces Jesús mandó una comitiva, porque yo imagino que iba un buen grupo, a preparar lugar.
Y cuando se enteraron que iban para Jerusalén, dijeron, no te vamos a dar hospedaje, no te vamos a dar comida, hazle como quieras. Llegan Juan y Jacobo, llenos de arrogancia y misericordias, le dicen a Jesús, Señor, si tú quieres, en este momento oramos y hacemos que descendiera fuego del cielo, como lo hizo Elías, y de una vez nos llevamos a todos estos samaritanos de aquí. Esa es la dureza, que a veces no somos nosotros así. Quita ese hermano, hazlo de en medio. No, no está preparado, le falta esto, le falta lo otro, no lo ves. A veces una dureza tremenda, ¿verdad? Que tenemos. Y no estamos hablando de tolerancia con el pecado, hermano, sino misericordia. Dice, Señor, no saben de qué espíritu son. O sea, yo no vine a destruir a las personas, yo vine a salvarlas. Vine a salvarlas. Así que estos dos hombres eran arrogantes, sí tenían un celo y una pasión por la verdad. Mis respetos. Como pocos lo tenían. Eran apasionados, celosos por la verdad. Tenían un impulso que todo líder debe tener, pero también tenían fallas de carácter tremendas. Eran arrogantes, no tenían misericordia y eran ambiciosos. ¿Se acuerdan cuando mandaron a su mamá? Mami, dile a Jesús que nos deje sentarnos uno a la derecha y otro a la izquierda cuando esté en su trono. Qué atrevimiento, qué osadía. Esos eran los apostolitos. Pero cuando ellos creyeron en Jesús, cuando el Espíritu Santo vino a morar, ellos fueron transformados de una manera tremenda, hermanos. De hecho, ahí en Hechos 12, 1 al 3, no lo vamos a leer, nos describe cómo Herodes, uno de los Herodes de la dinastía, me parece que era Antipas, el otro era Agripa, Antipas, mató a espada a Jacobo, probablemente lo decapitó. ¿Saben qué cuenta la tradición? Está bien interesante. Dice, Eusebio, el historiador de la iglesia primitiva, documenta la historia sobre la muerte de Jacobo, que viene de Clemente de Alejandría. Clemente dice que el que llevó a Jacobo al tribunal, cuando lo vio compartiendo su testimonio, se conmovió y confesó que él también era cristiano. Por lo tanto, ambos eran cristianos y fueron llevados juntos. Y en el camino pidió a Jacobo que lo perdonara. Y Jacobo, después de pensar un momento, le dijo, la paz sea contigo. Y le dio un beso y ambos fueron decapitados al mismo tiempo. ¿Ven el poder transformador de Dios? De un hombre implacable que porque no le quisieron reservar un hotel en Samaria, quería destruir todo un pueblo. Ahora perdonó al que lo traicionó, porque era otro cristiano, ¿verdad? Lo perdonó en el momento mismo de su muerte, le dio un beso y restauró la relación. Dios puede transformarnos a nosotros también. Dios puede cambiarnos, Dios puede hacer cosas extraordinarias para gloria de Él. ¿Y saben qué sucedió con Juan? También es una hermosa historia. Juan murió alrededor del año 98 después de Cristo, durante el reinado del emperador Trajano. Jerónimo dice en su comentario sobre Gálatas que el anciano apóstol Juan estaba tan débil en sus días finales en Éfeso que tenían que llevarlo a la iglesia. Una frase estaba constantemente en sus labios: queridos hijos, ámense los unos a los otros. Cuando se le preguntó por qué decía siempre esto, respondió, es el mandamiento del Señor y si solo esto se hace, es suficiente. ¿Se dan cuenta, hermanos? Cómo Juan al principio no era el apóstol del amor, era el apóstol del juicio, pero Dios lo transformó y llegó a ser un ejemplo tremendo de lo que el amor de Dios puede hacer en nuestras vidas. ¿Por qué no permitimos que Dios nos transforme como lo hizo con estos hombres? ¿Por qué no permitimos que eso se haga una realidad en nuestras vidas? Que cuando la gente verdaderamente venga a esta iglesia, vea nuestras vidas, digan, yo quiero de eso. Y si no quieren, hermanos, que tengan miedo. ¿Miedo de qué? Es que miren cómo se aman, o sea, cómo se procuran, cómo se quieren. No, es más, yo no quiero estar ni en medio. Por eso yo creo, hermanos, que cuando alguien está en medio y es simpatizante por años en una iglesia, algo está pasando. Porque el mensaje y el testimonio al que no recibe el evangelio lo hace a un lado, ¿verdad? O la persona se hace a un lado y dice, no, estos son de veras. Y aquí, Lolo, yo me veo como la palomita negra. O es convencido por todos, como dice 1 Corintios 14, y cree en el Señor Jesús. Conclusión,
El ejemplo máximo del amor sacrificial fue el sacrificio de Cristo en la cruz. El amor es una prueba definitiva de que una persona ha pasado de muerte a vida. El amor, ya vimos sus atributos, todos ellos debemos cultivarlos. El amor que proviene de Dios se manifiesta en acciones concretas y específicas que satisfacen alguna necesidad. Finalmente, amemos a nuestro prójimo y mayormente a los hermanos de la fe. Oremos, hermanos. Padre Santo, Señor, te agradecemos por tu preciosa palabra. Cómo, Señor, al principio nos confronta, nos hace ver nuestras carencias, pero siempre nos da esperanza, Padre, de que se puede crecer espiritualmente, de que podemos madurar cada día más, Señor, de que es posible amarnos como tú nos amaste a nosotros. Perdónanos, Señor, porque a veces hemos sido rápidos para juzgar, para guardar rencor, para reclamar nuestros derechos, pero pocas veces, Padre, quizás hemos tenido ese cuidado de ser perdonadores, de manifestar el amor en acciones. Y Padre, aquellas cosas que estamos haciendo bien, Señor, en ese sentido, ayúdanos a mantenerlas, ayúdanos a crecer más, ayúdanos, Padre, a serte fieles. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.